Muy buenos días. Quiero agradecer a COMEX y especialmente a mi amigo Eduardo Ferreiros por la invitación. Las ideas que quiero compartir con ustedes tienen que ver con el tema institucional vinculado a ciertos aspectos relativos a la gestión del comercio exterior. Estaba revisando ayer con los alumnos en una clase en una universidad, estamos analizando el tema de esta propuesta de diversificación productiva, y uno de los alumnos sacó esta frase, o este diálogo entre Flora Tristán y el general Miguel de San Román, que parece que en el año 1833 COMEX ya tenía sus reuniones los martes a las 8:30. Resulta que Flora Tristán, conversando con el general Miguel de San Román, que fue presidente de la República, discutía, porque Flora Tristán pues, era ferviente defensora del libre comercio, y pues le contestaba el general y decía: nuestro sistema, señorita, es de la señora Gamarra. Cerraremos nuestras puertas a esa multitud de barcos extranjeros que vienen a infestar nuestro país con toda clase de mercancías que venden a tan bajo precio que la última de las negras puede pavonearse adornada con sus telas. Usted comprende, la industria no podrá nacer en el Perú con semejante concurrencia, y mientras sus habitantes puedan conseguir en el extranjero a vil precio los objetos de consumo, no intentarán fabricarlos ellos mismos. Como pueden ver, estas discusiones de los martes a las 8 de la mañana parece que datan de hace mucho tiempo. Lo bueno es que ha habido una evolución muy importante y podemos ver cómo el intercambio comercial y las políticas adoptadas por el gobierno peruano en general a lo largo del tiempo pues han sido muy buenas y han permitido tener un crecimiento superior al 400% en lo que se refiere al desarrollo del comercio exterior, tanto importaciones como exportaciones, que Eduardo ya nos mostró. El tema importante acá es determinar otros factores, es decir, establecer que el factor comercio es un elemento esencial, sobre todo vinculado al tema de la productividad, y productividad como factor de desarrollo. De acuerdo a los estudios que se están haciendo, pues los beneficios en términos de crecimiento económico que tiene una economía abierta con menores costos comerciales pues son sin duda importantes, y por eso, si la productividad se fomenta por medio de la internacionalización y se propicia determinados ambientes competitivos, pues evidentemente la tasa de empleo va a mejorar. Sin embargo, no podemos dejar de ver el factor comercio vinculado al tema productividad si es que no tenemos claro que es necesario generar todo un marco institucional alrededor de lo que significa los mercados abiertos en los cuales estamos. No podemos dejar de lado el tema capital humano, como lo mencionó Juan Carlos Matos, y en general todo lo que significa la infraestructura física, el acceso al crédito y el tema de los sobrecostos que hoy día nos tienen bastante preocupados. Lo cierto es que el ser prósperos es una elección que creo que los peruanos estamos comenzando a entender, y estamos perdiendo el miedo a la palabrita prosperidad, y podemos mirarlo desde este escenario. Es decir, en este mundo en el cual estamos apuntando hacia determinadas visiones, nos estamos dando cuenta que existe o ha habido una decadencia en materia de integración regional. Además, hay una discusión que no termina de plantearse en cuanto al multilateralismo y el bilateralismo y lo que está significando en materia de desarrollo para los países. Además, tampoco podemos dejar de lado que el comercio y las ideologías han sido una traba importante para nuestros países, en particular para el Perú, en los desarrollos que hemos querido plantearnos. Y por lo tanto, estos nuevos escenarios son los escenarios de la nueva visión que estamos decidiendo tener, porque creemos en que somos un país o queremos ser prósperos. En todo caso, un aspecto que es importante resaltar es que ya las preferencias arancelarias dejaron de ser el elemento central y estratégico de las negociaciones de los acuerdos de libre comercio. Y eso es un tema que pasa por la institucionalidad, justamente cuando vemos, por ejemplo, una serie de aspectos relativos a obstáculos técnicos o a obstáculos en general al comercio. Debemos entender que los acuerdos de libre comercio, y probablemente la ministra
nos dará todo el marco y la agenda que se viene. La propuesta que nosotros planteamos es la de tener tres aspectos en la agenda. Por un lado, tener el concepto de la sustentabilidad planteada desde la óptica de la competitividad como factor de subsistencia. Es decir, los acuerdos de libre comercio tienen que estar ligados justamente a la generación de esquemas de competitividad sostenible. Segundo, es fundamental la oportunidad de tomar y seguir haciendo todo lo que significa la viabilidad como país. Es decir, en la medida en que nosotros tengamos acuerdos de libre comercio y no institucionalicemos estos acuerdos, pues no vamos a poder ser un país viable. Y el tercer componente tiene que ver con la credibilidad, y la credibilidad pasa por una serie de factores que tienen que ver con la visión de países que queremos ser. Estos tres factores fundamentales orientados al crecimiento y al desarrollo deben apuntar, por un lado, hacia el exterior, hacia la apertura y hacia dónde queremos seguir avanzando, y sobre todo al aspecto interior en cuanto al tema del aprovechamiento. Hemos venido hablando durante mucho tiempo sobre la importancia de los acuerdos de libre comercio y la apertura del país. Sin embargo, me parece que todavía no estamos aterrizando en los aspectos del aprovechamiento y sobre todo de la institucionalidad relativa, por ejemplo, al tema de sobrecostos y a los obstáculos que se están generando alrededor de estos temas. Cuidado con el proteccionismo. Sí, hay algunos señales importantes que constituyen trabas en el comercio. Existe el riesgo que las barreras y las distorsiones al comercio se vuelvan más frecuentes, de alguna forma, inclusive con los propios socios de acuerdos de integración que tenemos, y basta ver recientes medidas adoptadas por socios andinos inclusive. Aranceles más altos, prohibiciones a las importaciones, otorgamiento discrecional de permisos, límites a la circulación laboral, recursos comerciales de la OMC, concretamente defensa comercial, dumping, subsidios y medidas detrás de fronteras. Son algunos temas que hay que comenzar a plantearse y ver cómo afrontamos esto de manera institucional. ¿Cuáles son las medidas proteccionistas más frecuentes? Es un cuadro bien interesante en el mundo. ¿Cuáles son los movimientos del Global Trade Alert? Donde podemos ver las medidas más recurrentes en este campo. Tiene que ver con medidas de defensa comercial, salvaguardias y ayudas estatales, medidas arancelarias, medidas migratorias, e impuestos e exportaciones y restricciones. Son los principales medidas proteccionistas que en el mundo se van desarrollando. En este campo también hay que mencionar no solamente los obstáculos que pueden generar los aranceles, y hemos visto que ya el tema arancelario no necesariamente es un tema que tiene que ver con obstáculos concretos. La preocupación se presenta fundamentalmente en aquellos obstáculos no arancelarios, en los cuales las restricciones cuantitativas constituyen un tema de importancia. Además, la falta de transparencia, la aplicación desleal y arbitraria de medidas comerciales, el tema de la formalización y trámites aduaneros y otras medidas de inspección que no tienen claridad en su aplicación, medidas relativas a los sentidos en tránsito y finalmente determinadas omisiones. Por ejemplo, el no informar de manera oportuna, precisa sobre determinadas disposiciones, leyes y demás reglamentos, constituyen pues obstáculos no arancelarios importantes para la actividad del comercio internacional. ¿Cómo podríamos agrupar estas principales barreras no arancelarias? Las podemos agrupar fundamentalmente en tres campos: los obstáculos técnicos del comercio, sustentados fundamentalmente dentro del marco del acuerdo sobre OTCs de la OMC, que tiene por objeto justamente asegurar que los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad pues no creen obstáculos innecesarios al comercio. A su vez, todo lo relativo a medidas sanitarias y fitosanitarias, que es un componente bien importante y de una institucionalidad muy requerida. Y finalmente, todo el tema relativo a procedimientos aduaneros vinculados
fundamentalmente a trámites de licencias de importación y transparencia y previsibilidad por parte de las autoridades competentes en esta materia. ¿Cómo nos ve el mundo en esta materia y sobre todo en lo que se refiere a facilitación del comercio? Este es un ranking recientemente divulgado en abril de este año por el World Economic Forum, donde se plantea cuáles son los principales problemas para la exportación por parte de Perú. Y podemos ver que para las exportaciones los principales problemas catalogados así son los altos costos y demoras causadas por el transporte nacional. El segundo tiene que ver con dificultades para cumplir con los requisitos de cantidad y calidad de los compradores. El tercero tiene que ver con los requisitos técnicos y estándares internacionales, la complejidad de tener que cumplir justamente con este tema de obstáculos. Tecnología de producción y habilidades inapropiadas, identificación de mercados y compradores potenciales, altos costos o demoras causadas por transporte internacional, procedimientos onerosos en la frontera, reglas sobre requisitos de origen en el extranjero y finalmente barreras arancelarias. ¿Cómo nos ven en cuanto al tema de las importaciones, de los factores más problemáticos para la importación desde Perú hacia el mundo? Lo primero tiene que ver con procedimientos de importación onerosos y justamente tiene que ver, ministra, con el tema de la competitividad, un tema por el cual hay que comenzar a mirarlo de una manera especial. Altos costos o demoras causadas por transporte internacional, requisitos técnicos y estándares nacionales, aranceles, altos costos o demoras causadas por transporte nacional, delitos y robos forma parte de los estándares como nos están mirando, corrupción en la frontera y infraestructura de telecomunicaciones inapropiada. Estos son los principales factores que hacen o que complican al Perú en lo que se refiere a la importación. ¿Cuáles son algunos casos sobre los temas vinculados a lo que estamos conversando relativos a los obstáculos al comercio? Hay tres casos puntuales que he traído a la mesa, fundamentalmente porque son temas nacionales y de alguna forma, o de interés nacional también, y que de alguna forma tienen que ver con recientes casos de obstáculos al comercio. La primera tiene que ver con las trabas o restricciones al comercio, algunas veces son impuestas por desconocimiento, en otros casos son impuestas por políticas de Estado para resolver problemas internos. En otros casos tienen que ver con políticas públicas completamente. Me estoy refiriendo al requerimiento, al caso recientemente resuelto por la Secretaría General de la Comunidad Andina en lo que se refiere al gobierno de Ecuador y la aplicación de la resolución 116 del Comité de Comercio Exterior del Ecuador. Ecuador exigía la presentación de un certificado de reconocimiento emitido por el Instituto Nacional de Normalización como requisito obligatorio adicional para permitir la importación de determinados productos al Ecuador. Para solicitar este certificado, pues previamente había que gestionar un certificado de conformidad emitido por laboratorios acreditados en el Ecuador, indicando que los productos cumplían con reglamentos técnicos ecuatorianos. Sin embargo, estos laboratorios no tenían capacidad para emitir dicha documentación, por lo cual tampoco se podía obtener el certificado respectivo y en consecuencia se impedía de facto las importaciones. La Secretaría General de la Comunidad Andina consideró que esta constituía una restricción al comercio y el gobierno de Ecuador tiene un plazo para dar cumplimiento a ello. Lo cierto es que este tipo de medidas han tenido un impacto muy importante al comercio entre Perú y Ecuador y en general en la región. Las exportaciones de Perú a Ecuador han descendido el primer cuatrimestre de este año aproximadamente de 256 millones de dólares y siendo determinados sectores muy afectados, sobre todo, por ejemplo, el sector cosmético y el agroindustrial, que ha tenido problemas serios con ello. ¿A dónde voy con el tema de estos casos en concreto? Tiene que ver justamente con este concepto de la institucionalidad que planteamos. ¿Cuánto puede demorar resolver un caso de esta naturaleza y cuánto puede demorar que un gobierno que legítimamente o ilegítimamente pueda haber impuesto determinadas medidas como estas?
afectando justamente el comercio intrarregional o intracomunitario o en general. Pues el procedimiento muchas veces es largo y puede tomar muchos años, como lo podemos ver, conocer en otros casos, por ejemplo, como el arroz de Colombia. Otro caso interesante de obstáculos al comercio está dictado no solamente por vecinos nuestros, sino dictado por el propio gobierno del Perú, o en general, no gobierno del Perú, el Congreso de la República dictó una ley hace muy poco, donde evidentemente la reglamentación que se está dando puede, al igual que la ley, generar un serio problema al respecto. Me estoy refiriendo a aquellas medidas restrictivas al comercio que, bajo la apariencia de una protección a la salud, pueden estar generando distorsiones u obstáculos al comercio. Me refiero concretamente a la Ley de Promoción de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. En esta norma y la reglamentación que está dando para efectos de los parámetros técnicos, dentro de estas medidas impuestas por este marco regulatorio se encuentra la imposición, por ejemplo, de lo que son advertencias publicitarias para productos que superen determinados parámetros técnicos. Y estas advertencias publicitarias obligatorias, que están dirigidas específicamente a determinados productos que se han llamado chatarras, pues estarían contraviniendo el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio de la OMC y por lo tanto, debido al carácter discriminatorio que tienen estas disposiciones. Por lo tanto, un reto importante para Perú va a ser el tener que establecer una reglamentación sobre la base de una espada de Damocles relativa a posibles incumplimientos en materia de obstáculos técnicos al comercio. El siguiente caso, también vinculado a la institucionalidad para resolver estos problemas relativos a obstáculos técnicos al comercio y en general restricciones al comercio, tiene que ver con el tema de las interpretaciones que se dan de los acuerdos de libre comercio para efectos de la aplicación de determinadas medidas. Y me estoy refiriendo concretamente a las interpretaciones que SUNAT, aduanas, puede estar aplicando para que los importadores que se pretenden o que quieren beneficiarse de las preferencias arancelarias aplicadas en los distintos acuerdos de libre comercio, pues deban cumplir, es decir, los requisitos para poder gozar de los beneficios de la importación con preferencias arancelarias. Ahí está habiendo ciertos problemas que están afectando en casos concretos las importaciones que vienen de países que hay con los que se tiene algún acuerdo de libre comercio. Y el problema está que muchas veces aduanas tiene una interpretación particular y por lo tanto MINCETUR debiera tener un rol fundamental, pues quien le compete en todo caso establecer cuáles son las interpretaciones de los acuerdos debería ser el propio MINCETUR y no SUNAT. Por lo tanto, hay un tema institucional importante sobre el cual debemos hablar. Finalmente, para concluir, quiero señalar muy puntualmente la necesidad de establecer esta institucionalidad para resolver los problemas vinculados a los obstáculos al comercio que se puedan plantear. Es importante el esquema de la necesidad de tener una institucionalidad alrededor de lo que significa la administración de los acuerdos de comercio. Seguramente el MINCETUR debidamente lo está planteando. Sin embargo, la activación de los comités administradores de los TLCs entre las partes vinculadas a los tratados de libre comercio es fundamental para resolver estos problemas. El segundo tema que quiero mencionar tiene que ver con la ventanilla única de comercio exterior que se ha mencionado ampliamente. Las ventanillas de comercio exterior y la ventanilla de comercio exterior, que de alguna forma ha tenido una evolución importante, no puede trasladar el papel físico a un papel electrónico simplemente. ¿A qué me refiero? No podemos trasladar una ventanilla física con las trabas que trae y la burocracia que pueda traer un sistema de esta naturaleza a un sistema burocrático electrónico. Y ahí es importante revisar no solamente la ejecución de la ventanilla única como elemento electrónico, sino cuál es la exigencia que hay detrás de los pasos que hay detrás de
los procesos de la ventanilla en concreto. Los consejeros comerciales cumplen también un rol muy importante en este campo de la facilitación del comercio y sobre todo de cuidar el tema de los obstáculos que están generando el comercio. Finalmente, referirme a lo que inicialmente planteaba, y es la agenda interna que seguramente la ministra nos va a conversar, pero sí no quería dejar de lado este tema vinculado a lo que es una agenda nacional como la que teníamos en el caso del PENS, y lo que viene a futuro. Creo que es importante tenerlo en cuenta. Agradecerles nuevamente por la atención y quedo a disposición de cualquier consulta que tengan. Muchas gracias.